Hola, estamos aquí en el Hoodcast otra vez. Hoy estamos Adán y yo. Estamos hoy con Equivia, que es un proyecto que trabaja para la prevención de la violencia en jóvenes. Y pues nada, estamos con dos personas que trabajan en el equipo. Y bueno, os dejo con ellas para que os cuenten un poco quiénes son, por qué están aquí, por qué empezaron el proyecto, etcétera. Hola, buenas, yo soy Katia de Kivia. y Soy la persona que se encarga de crear la cooperativa junto a otro grupo de personas. Nos dedicamos a la prevención de la violencia y estamos en 8 distritos de Madrid. Hola, yo soy educadora de Kivia. Yo creo en un primer lugar que nos expliquéis un poco realmente, bueno, qué hacéis, ¿no? O cómo prevenís a la violencia, que realmente es la función que tenéis, y de qué manera enfocáis un poco, pues, el ayudar a, porque entiendo que dedicáis siempre a trabajar con jóvenes o de cualquier edad podéis ayudar. Sí, trabajamos con jóvenes, bueno, de 11 a 17 y de 18 a 30 años. Y bueno, el enfoque principal es la prevención de la violencia, no solamente con jóvenes que ya están dentro de una agrupación, sino con jóvenes que están tonteando alrededor de una agrupación, para evitar que entren en este tipo de agrupaciones. Siempre es un trabajo voluntario, o sea, es voluntario, no obligamos a nadie a que entre, puede decidir que no, pero una vez que ya está, pues ya empezamos a trabajar con los chavales. No solamente trabajamos con jóvenes, sino también con sus familias y a nivel comunitario. O sea que un seguimiento más individualizado se hace con los jóvenes, pero también con sus familias, también tenemos redes comunitarias y demás. Entonces, bueno, ese sería un poco. Y en las actividades comunitarias, pues puede ir gente de todo tipo de edades en las que nosotras participamos. Y bueno, la parte de prevención, también hacemos los talleres de prevención en los institutos, de sensibilización y prevención en los centros educativos, en los recreos, la dinamización de recreos y también formación a profesionales. ¿Cómo os dais cuenta o cómo abordáis, ¿no? a alguien que sabéis que necesitáis ayuda? ¿O cómo encontráis a esas personas que necesitan ayuda? Has dicho de que hacéis como talleres, ¿no? En institutos, en recreo y demás, pero la gente os busca a vosotras buscáis a gente que está pues coqueteando con agrupaciones o demás, o cómo va un poco esta situación. Por lo general los institutos nos derivan los institutos, o nos deriva CAI, o nos deriva CAF, o nos deriva CAT, servicios sociales, la mayoría de entidades nos deriva, o cualquier entidad que trabaje con menores y con jóvenes. Pueden venir por su propia iniciativa, ¿vale? Pero por lo general nos deriva. Porque realmente no tenéis un sitio, o sea, yo por ejemplo os conozco pues porque mi hermana os conoce, pero no salís en la tele, te quiero decir, no estáis anunciados de manera de que sea algo súper importante el ayudar a gente de este estilo, que realmente sí lo es, ¿no? O sea, no se da esa voz a este tipo de asociaciones joder, que yo a lo mejor soy un chaval que me estoy metiendo en problemas y estoy coqueteando con agrupaciones y a lo mejor no conocería de vuestra ayuda para poder salir de ello, ¿no? No, por las redes sociales sí, sí que tenemos Instagram, hay una página web, pero los medios de comunicación no publicitan este tipo de actividades, ¿vale? Además, hacemos también actividades de ocio en algunos barrios para tener acercamiento con los chavales. Entonces les damos ocio y ya vamos vinculando con ellos a través de ese ocio, del fútbol y el baloncesto sobre todo. Hemos hecho también algún voluntariado con chicos que han venido y así vinculamos con ellos cuando los conocemos además. Luego ya sus amigos, que como ven que les podemos dar herramientas para recursos, para su vida diaria, para trabajar o para lo que sea, se lo dicen a sus amigos, entonces así vamos vinculando, también conociendo gente del boca a boca entre ellos mismos y también llega gente así a nosotras. Este proceso de vinculación es sencillo, entiendo que con algunos chavales será de alguna manera, con otros será de otra. ¿Y cómo intentáis trabajar, por ejemplo, en todo eso? Ellos al principio confían, también supongo que depende un poco del perfil, ¿no? O este vínculo, ¿cómo lo intentáis trabajar? A ver, mi opinión es que de primeras, que no confían porque están acostumbrados a un maltrato institucional, de que la policía les asedia todo el rato, de que ellos se sientan juzgados en los institutos, se sientan juzgados por sus familias, se sientan juzgados en general. Entonces,
nosotros formamos parte, como quien dice, de la institución, para ellos somos el sistema, cosa que suelen rechazar bastante. Entonces, cuesta bastante vincular, pero les aclaramos de primeras que nosotras no somos la policía, que no somos la cárcel, que no somos un juzgado, que no somos sus profesores ni sus padres, porque en muchas ocasiones no tienen buena relación con la familia. Y les vamos demostrando poco a poco, es una cosa de paciencia, un trabajo lento, que somos un espacio seguro para ellos, que lo que quiere es ayudarles a mejorar su vida, a mejorar su calidad de vida de lo que están viviendo. Vale, y al final, ¿cuáles creéis que son las necesidades que más se ven en estos chavales? En plan, ¿qué es lo que pensáis que más necesitan ellos del recurso como tal o de otras personas? Ni siquiera como, solamente como recurso, sino algo que creéis que pues un vínculo o una relación o qué creéis que es lo que más necesitan. Yo creo que precisamente el vínculo, ¿no? Con alguien externo al entorno familiar, que a veces no es el más positivo para ellos, o incluso un referente adulto positivo, una persona en quien confiar, que sea cercana, un adulto joven, que entonces el equipo lo conforma gente muy joven. Yo no puedo vincular con un chaval de 14 años, pero las educadoras o los psicólogos que son jóvenes y las psicólogas, pues sí. En mi opinión, yo creo que es lo que más necesita. Lo que yo creo que más necesitan es tener una persona en la que puedan confiar sin que se sientan juzgados, a pesar de que se les dice que lo que están haciendo o por el camino que están yendo no está bien, porque ya lo tienen, o sea, ya lo tienen en otros entornos, hasta en su mismo ambiente y en su mismo grupo de amigos, ya existe mucha desconfianza, existe mucha competencia, existe mucha violencia. Entonces buscan un entorno más seguro en quien puedan confiar y que sepan que tú eres una ayuda real, que no les vas a hacer nada, que no vas a hacer nada que atente contra ellos, porque en muchos casos la familia no atenta contra ellos y es una buena familia que está ahí apoyándole, lo que sea, pero no dejan de ser los padres. Entonces creo que también el hecho de que el equipo, como ha dicho Katia, sea joven y les demos un espacio alternativo a su familia, les demos un espacio alternativo a espacios que ellos consideran hostiles, lo valoran. Y al final, al principio, aunque cuesta vincular, luego ya no te sueltan. O sea, quieren que tú, cuando tienen un problema, te llaman, cuando quieren hacer algo que ayude a mejorar su vida, eres tú la primera persona a la que buscan, a la que se lo comunican, etcétera. Vale, contarme un poco así en rasgos generales, ¿no? Porque habláis mucho de vinculación con la persona en sí y tal. Desde el momento en el que, desde que empezáis o veis que alguna persona tiene algún problema o que necesita ayuda o herramientas y demás, y empezáis a vincular hasta que realmente luego pues ya habéis ofrecido esa ayuda y esa persona ya está un poco más encaminada en donde quiere. ¿Cuál es el proceso, las herramientas que le dais a esa persona, a ese chaval? Porque habláis de espacio también, no sé si tenéis un sitio donde van o no sé, explicarme un poco cuál es el proceso en general, de primero la vinculación, luego, no sé, los pasos que tomáis para ayudar a esa persona. Normalmente vienen derivados o si vienen voluntariamente es como que vienen un poco, al principio siempre vienen un poco como para tantearnos, eso siempre todos. Y les brindamos una vinculación simplemente porque desde el principio se dan cuenta que no les estamos juzgando y que además conocemos el ambiente en el que están. Entonces ellos no, de primeras no nos cuentan cosas muy personales quizás o muy que para ellos sean muy íntimas o privadas, porque además tienen un nivel de desconfianza gigante, enorme, que es lo que les enseña la calle y lo que les enseña el grupo. Pero tú simplemente a veces les das un espacio de escucha, empiezas así, o si ellos, como respecto a tu pregunta de si tenemos un espacio, sí tenemos un espacio, pero en el tema de agrupaciones, cada agrupación tiene su territorio. Nosotras somos bastante flexibles de dime con tranquilidad si puedes venir a este sitio, si no puedes venir a este sitio, yo me acerco. Hay muchos chavales que dicen yo despachos no, prefiero dar una vuelta, damos una vuelta, hablamos un poco o damos una vuelta y nos tomamos un helado o damos una vuelta y nos sentamos en un banco a comernos unas pipas y ahí se va haciendo la vinculación. Mucha gente podrá pensar que esto es raro, pero realmente cuando una persona se siente cómoda es cuando realmente funciona un vínculo, porque si yo voy a un sitio donde me siento incómoda, pues no puedo vincular, porque me siento incómoda, entonces lo que quiero es rechazar ese sitio y no ir. Así que en ese sentido,
vinculamos así, nos adaptamos mucho a sus necesidades y de que normalmente, o sea, por lo general, o sea, ellos ingresan en la agrupación porque no tienen este espacio, no encuentran este espacio seguro en ningún otro sitio, lo encuentran en la agrupación. Entonces, hacemos como un poco el papel de sustitución, donde también tienes otro espacio donde te sientes cómodo, donde puedes hablar de tus cosas tranquilamente, no se te va a juzgar y se te va a intentar ayudar sin pensar no, es que si digo esto me voy a ir a prisión, es que si digo esto me voy a ir al grume. Por ejemplo, si yo tengo un problema de adicción y no tengo a quién contárselo y no se lo voy a contar a mis padres, pues te lo cuento a ti y vamos a ver cómo podemos gestionar esto de que tengas una adicción, de que estás consumiendo, tus padres no lo saben o cualquier tipo de problemática que nos cuenten. Entonces, como conocemos el entorno, sabemos más o menos cómo podemos darle herramientas, cómo podemos sobrellevar esa situación que entendemos que es complicada. Bueno, no tenemos espacio en todos los distritos. En Vallecas sí que nos dejan un espacio en una asociación de vecinos Fontarrón, pero bueno, nos deja en Ciudad Lineal el espacio de igualdad, nos deja un espacio, en Latina nos deja un espacio, un centro de intervención social, Itaca, Escolapios, y bueno, en cada intentamos tener servicios sociales de Tetuán ha dicho que nos dejará un espacio en cada distrito, intentamos tener ese espacio que si el chaval quiere, como dijo la educadora, ir a ese espacio para tener una zona más privada donde hablar de sus problemas, de sus intereses, de lo que quiera, pues también tiene ese espacio. También me gustaría preguntaros, porque antes has dicho que este espacio seguro, estos chavales lo encuentran en la agrupación y seguramente que el público se está preguntando por qué o sea, cómo pueden encontrar un espacio seguro en una agrupación así, ¿no? Por todo lo que se escucha o todo lo que se mueve por los medios, ¿cómo pueden verlo eso como un espacio seguro? Bueno, esta es como la gran pregunta, pero nosotras siempre lo contamos en las formaciones y a quien está interesado cuando hacemos una, ¿cómo se llama? Una asesoría. em, la agrupación cubre necesidades reales, o sea, no es el mejor método de cubrir las necesidades, evidentemente, pero cubre las necesidades que existen, que son reales. ¿Cuáles? Pues pueden ser muchas. Pueden ser violencia en la familia, que ya hayas normalizado la violencia y entonces buscas un grupo de iguales que se asemeje a lo que tú ya conoces, que sea violento. Buscas estima, porque a lo mejor te han hecho bullying en el instituto y el único grupo que te acoge son ellos. Buscas respeto, porque a lo mejor tienes poca autoestima, o sea, mucho de esto también tiene que ver con la estima que se tiene uno mismo. Luego, si eres una persona migrante y realmente luego no te sientes adaptado por lo que sea y este grupo te acoge, o sea, muchas necesidades, es que esto sería muy largo, tendríamos que hacer 3 podcasts, pero hay muchas necesidades que cubre la agrupación como de arropar, como de ese respaldo, ese respeto, un grupo de iguales en el que compras una identidad, ¿no? O sea, adquieres una identidad para ti. Adquieres esta identidad y ya te sientes alguien porque en el resto de áreas de tu vida no eres nadie. O eso piensas tú, que no eres nadie, no porque no seas nadie realmente. Así que creo que por esto es que vinculan tan fácilmente y porque al principio no es ya de repente vienes a la agrupación y te damos un machetazo, es vienes a la agrupación, tienes amigos, ves que te compartimos contigo, a lo mejor no tienes zapatillas, te doy unas zapatillas, a lo mejor ya salimos de fiesta o salimos a hacer planes chulos porque no todo es machete. También hay otras cosas que la agrupación da que son reales o drogas. Yo tengo una adicción, entonces la agrupación me da sustancias. Entonces ya está, tengo mi grupo de iguales con los que me drogo. Y todo esto esto es una consecuencia realmente. O sea, el problema viene de atrás. La consecuencia es el ya pertenecer a la agrupación. La consecuencia de eh, carencias económicas, carencias en el afecto, malas agentes educativos o malos agentes socializadores como pueden ser la familia, los padres, de que te hayan educado de una manera en la que no sentías cariño, que te hayan educado con violencia o que no tengas padres y te sientas abandonado. Entonces ya encuentras a tu familia. Muchas cosas. Claro que al final las necesidades que cubre, depende del caso y depende de la persona, van a ser unas o van a ser otras, o varias, ¿no? Entiendo. Claro, depende de la necesidad que tenga el chaval, la carencia o por la situación que esté pasando en casa. Si eso
la agrupación le está ofreciendo algo que supuestamente cubre esa necesidad, pues ese va a ser su espacio seguro, ¿no? Claro. Claro, y luego vosotras realmente, con vuestro trabajo y vuestra ayuda, lo que hacéis para vincular con estos chavales es justo lo mismo que haría la agrupación en un primer momento con este chaval, que es darles espacio seguro, escuchándole y rellenando la carencia que tengan también y viendo que, o sea, haciéndoles ver que realmente fuera de la agrupación también hay gente que no les va a juzgar, no les va a hacer sentir mal y tal y cual, solo que con la diferencia evidentemente de que pues luego no le vais a llevar a delinquir, etcétera, etcétera, pero realmente para realizar ese vínculo, o sea, el vínculo que hace la agrupación con el chaval en cuestión es exactamente el mismo vínculo que se hace en cualquier red social, ¿no? El hecho de tú estás solo, yo te escucho, necesitas ayuda con este problema, yo te doy las herramientas, a pesar de que la agrupación dé unas herramientas y vosotras otras, pero realmente ese vínculo es más o menos parecido. Por eso conectan también los chavales que tienen una carencia con la agrupación en sí a la que se están juntando, entiendo, ¿no? Claro, o sea, realmente nuestra principal tarea es redirigir esas necesidades por otro camino. O sea, las necesidades son reales, pero la solución a esas necesidades puede ser otra. O sea, entendemos tus necesidades, entendemos qué es esto, también les explicamos por qué están relacionándose con este tipo de personas, por qué tienen estas conductas, por qué tienen este estilo de vida. Entonces les ayudamos a entender y les ayudamos a redirigir y buscar otras alternativas diferentes, siempre sin presionarles. O sea, nosotras en ningún momento nuestro mensaje es salte de la banda, no es gente súper mala para nada, porque entonces eso de primeras lo que genera es un rechazo. Poco a poco ellos entendiendo por qué se acercan, por qué vinculan, buscamos otra alternativa de ocio donde puedas liberar la adrenalina o la rabia que sientes o la frustración o empezar un proceso terapéutico o etcétera. O sea, buscamos redirigir todas estas funciones que suple la banda. Y luego, diríais que a medida que pasa el tiempo, todas las personas con las que acabéis vinculando y tratáis de ayudar y demás, sí que se van dando cuenta de que realmente no están yendo a lo mejor por el camino, no están rellenando la carencia que tienen en el buen sentido con la agrupación, o veis que luego realmente sí que piensan que están bien donde están. Bueno, la educadora os comentará más, pero yo puedo decir que ya tiene poco tiempo, ¿vale? Empezamos el año pasado, en abril del año pasado. De los casos que vamos teniendo, ella podrá decir que hay algunos que van evolucionando mejor que otros, pero yo con el proyecto pasado que estábamos con el PJ sí puedo decir que hay algún caso de, ¿no? Vamos a decir, de éxito, de buenas prácticas, en el que sí se hizo un recorrido de 3 años y el buen trabajo que hizo el educador en ese momento y la psicóloga, pues sí que dieron sus frutos, ¿no? Es verdad que es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo para hoy o mañana. Como dice Katia, tenemos poco tiempo en Equivia como tal, pero sí que o sea, todos los chavales que, por ejemplo, yo he hablado, he tenido la oportunidad de compartir, sí que veo reflexión. No grandes cambios, sería muy ambicioso decir como que quiero un cambio ya, pero sí que hay reflexión, sí que te vuelven a buscar y te sacan ellos mismos el tema para darle vueltas, o de repente hablas con ellos y no te dicen nada, solo te escuchan y luego en 3 sesiones después vienen y te dicen, le está dando una vuelta a esto y pienso esto. O entienden de dónde viene tanta rabia, de dónde viene tanta ira, el por qué con estas personas, o el por qué hay muchos chicos a los que yo le planteo, pero ¿por qué esta rabia con la agrupación contraria, con esta persona de la agrupación contraria? Porque es una rabia impuesta por tu grupo, porque es una rabia tuya personal, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ellos las hablan contigo ya cuando hay confianza, claro, y te dicen y te cuentan cómo se sienten y demás, y se debate. Y sí que llegan a casi todos, yo diría, a reflexiones, quieren volver a hablar, continuando hablando como porque también están hablando de su propia vida, de sus vivencias y están haciendo un análisis que no habían hecho. Entonces también eso hace parte del autoconocimiento de quiénes son ellos en ese momento. Vale, también entiendo que además estamos hablando de adolescentes, que lo que más buscan es en ese momento su propia identidad, desvincularse de un poco de lo que les ha dicho su familia siempre, cómo tienen que pensar o cómo tienen, ¿no? De su familia también desvincularse. Entonces ese momento de reflexión también es algo que se hace
en este momento, en esta etapa de la vida, ¿no? Claro, y hay una cosa importante, por ejemplo, a veces empiezas con un chaval que se ha cerrado, vamos, que al principio, como dice la educadora, no se fía de nadie, no tiene por qué fiarse de ti porque no te conoce. Y hemos visto como luego ese chaval, cuando se ve en una situación complicada, muy difícil, la única persona con la que quiere hablar es con la educadora. Entonces yo creo que eso es no vamos a hablar, como dijimos, no es algo tan ambicioso como para decir, va a cambiar de la noche a la mañana, va a dejar de tener determinadas conductas o hacer determinadas cosas, pero ese cambio que ha dado y de que esa persona ya se convierta en ese referente positivo, pues a nosotros nos parece un paso importante. Sí, que ya el simple hecho de que luego él, antes de ir a hacer cualquier cosa, tenga esa reflexión y diga, bueno, es que a lo mejor esto no sé si es lo que quiero para mi vida o no sé si este es el camino que quiero tomar, aunque luego lo haga igualmente, pero ya que tenga esa mínima reflexión, yo creo que ya es un logro. Yo creo que esa semilla siempre se deja. O sea, ellos se cuestionan porque tú les cuestionas y claro, o sea, les haces hablar, no le obligas, pero le dices, bueno, ¿y tú qué opinas? Y que ellos digan en voz alta, porque muchas veces les preguntas el por qué esto, por qué lo otro, por qué has hecho esto, por qué has lo que sea. Entonces ellos te dicen, y cuando lo dicen en voz alta se dan cuenta de cosas que no habían hablado con nadie o que no habían pensado. Muchas veces yo les pregunto, ¿esto lo habías pensado alguna vez? Me dicen, no. Digo, vale, bueno, por lo menos esa pregunta ya te la he dejado dentro de ti y tú mismo, aunque te respondas lo que sea, ya te la has hecho, ¿no? Bueno, pues me gustaría que me comentarais de manera individual un poco cómo llegáis hasta aquí, cómo, por ejemplo, tú, Katia, pues formas un poco la asociación y demás, un poco vuestra experiencia de vida y cómo llegáis a, pues, a la situación en la que estáis y a la labor que hacéis, ¿no? Vale, bueno, yo soy antropóloga, soy de origen dominicano, ¿vale? Y todo el mundo me preguntaba por estas agrupaciones cuando estaba haciendo el grado de antropología. Entonces yo decidí que mi trabajo de fin de grado, mi trabajo de fin de máster y mi tesis doctoral fuera sobre el tema. Entonces ahí ya me introduzco mucho en el tema porque hice bastante trabajo de campo con ellos. Y entonces al principio, después de terminar la tesis doctoral, trabajé en un proyecto de Transgan de Carles Feixa, de mi director de tesis, y seguía haciendo trabajo de campo. Entonces ya me llamaron de la embajada, el anterior embajador, y me pidió que redactáramos un proyecto y que lo pusiéramos en marcha y nace el PIJ. Entonces, el PIJ duró 3 años mientras estuvo el embajador. Cuando el embajador se va, pues el otro proyecto cierra, el PIJ. Y a partir de ahí, que sabíamos que se quedaba, quienes estábamos en el PIJ, como ese nicho, ¿no? Ese vacío, que no iba a hacer nadie más en los distritos que estamos, todo lo que estamos haciendo, porque no estamos en uno, estamos en 8 distritos. Entonces surge la idea de crear la cooperativa con un grupo de personas que sí que estábamos interesados en seguir adelante con este proyecto, sobre todo mi familia, y decidimos crear Equivia y seguir haciendo lo que se hacía en el PIJ, pero ampliarlo a 4 distritos más. Ya habían 4 distritos trabajados y decidimos entonces que entraran los nuevos distritos en los que ya nos hemos como implicado bastante. No abandonamos ni Vallecas, ni Tetuán, ni Usera, ni de momento Villaverde, lo hemos dejado un poco apartado, pero los demás, Ciudad Lineal, San Blas, Latina y Carabanchel, eran los que empezábamos a trabajar con Equivia. Y así es como surge todo. Vale, y cuando hablas del trabajo de campo, ¿nos puedes contar un poco a qué te refieres con esto? Porque entiendo que el público muchas veces no va a Cierto. saber. Sí, es que los antropólogos damos por hecho que todo el mundo entiende lo que hacemos y nadie nos conoce. El trabajo de campo es estar entorno geográfico, en el ámbito geográfico que has de llevar a cabo el estudio que estás haciendo, la investigación, en donde estás día a día con el grupo de personas, el grupo que investigas. Todos los días me iba a Villaverde, a 2 parques, y luego empecé a trabajar con el grupo que me dio una entrada a lo que decimos un portero, un líder comunitario me dio entrada a un grupo de chavales y ahí estuve. Principio TFG y TFM fueron en Villaverde. Eso será todas las tardes en la misma zona con el mismo grupo. Y eso es lo que llamamos trabajo de campo. Estar en una zona específica, haciendo observación, participando en las actividades con el grupo, creando un grupo obviamente y con ayuda de una persona y haciendo varias actividades, pero sobre todo esa es tu investigación. Es trabajo práctico que luego llevas a la teoría. Pero también yo hice trabajo de campo en mi propio país, República Dominicana, hice trabajo de campo allí durante 3 meses y también me fui a Nueva York, que fui 2 veces, 2017 y 2018.
con agrupaciones también. Sí, estuve en República Dominicana, estuve con líderes que ya habían dejado la violencia, pero que me contaron cómo fue toda su historia. Y en Estados Unidos pues fue más importante porque ahí sí que conocí líderes de los trinitarios con bastante poder, de los Dominican Don't Pray, entonces ahí sí que trabajé con líderes directamente. Y por otra parte, tú como educadora, ¿cómo comienzas a trabajar en esto, a dedicarte? Porque es algo también muy vocacional. Entonces entiendo que algo ha pasado en tu vida o ha habido algo que te ha llamado a trabajar encima con estas agrupaciones. Me tengo que remontar a muchos años atrás de mi historia de vida, que es que vengo bueno, de Colombia, soy una persona migrante. En mi país está muy normalizado. Vengo de una familia que tiene como ha sido como en entornos muy violentos, ha estado como en entornos muy violentos. Y bueno, cuando llegué aquí a España, las personas, o sea, yo era muy joven, las primeras personas con las que me relacioné, pues ha sido con muchas personas que se encontraban en una banda. Y, o sea, no las primeras, pero de las primeras. Y era con quien me sentía más cómoda porque además cuando yo llegué aquí a España había mucha más discriminación que ahora. Y me sentía más cómoda con personas migrantes y dio la casualidad que en el barrio en el que yo estaba y en la zona por la que frecuenté o la que conocí o el entorno en el que comencé a salir siendo muy pequeña, era, era un entorno donde estaba normalizada la delincuencia, donde había banda, y bueno, así fui creciendo, luego muchas cosas en mi vida y empecé a conocer muchas personas de bandas cuando también me saqué la ESO, la educación secundaria obligatoria. Ahí ya conocí más lo que eran, ya fui consciente más o menos de lo que eran en el barrio, las amigas que hice, entonces estuve mucho en ese ambiente y decidí estudiar integración social porque yo quería trabajar en la cárcel, pero yo no sabía nada de las bandas, o sea, yo nunca me metí a esto porque yo quisiera trabajar con bandas, ni mucho menos, pero como que me movía mucho la integración social, también me interesaba como mucho el movimiento de la sociedad, como todo lo social me interesaba, entonces yo quise estudiar integración social. Entonces, cuando estaba estudiando integración social, que seguía con mi entorno, era como dos vidas, era como estudiar y luego en mi entorno era los usuarios con los que se trabaja en integración social. En el 2022, claro, o sea, el PIJ tenía un equipo de baloncesto y mi amigo participaba de este equipo. Y me dijo, vamos a comprar las equipaciones, acompáñame que voy a ir con una persona que trabaja en la embajada y nos ayuda con el equipo de baloncesto. Esa persona era Katia. Entonces fuimos al Decathlon, nos conocimos, Katia me dijo, bueno, ¿tú cómo te llamas? Bla, 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 presentaciones. Yo le conté que estudiaba integración social y me dijo, ah, sí, estudias integración social. Ah, pues mira, me dio su número de teléfono. Y un día, después de que había actividades de ocio de torneos de baloncesto y demás, el grupo de mi amigo se ganó unos premios, que era ir al parque de atracciones. Entonces me dijo, oye, yo sé que a ti te interesa todo esto de lo social y demás, entonces te va a interesar lo que ellos hacen. Te vienes y miras lo que ellos hacen y ya está, y te vienes porque nos han sobrado algunas entradas, entonces yo voy a decir que tú quieres hacer una práctica de un día con aquí. Digo, vale, me apunté y fui. Entonces volví a coincidir con Katy y con el equipo del PIJ. Y ahí dije, esto me llama la atención, me gusta, y empecé a preguntarles. Ya yo había empezado la carrera de educación social, era mi primer año, creo, mi primero o mi segundo año. Y empecé a preguntarles cómo intervenían, qué era lo que hacían y demás. Además, ya yo estaba desvinculándome mucho también del entorno. Y estaba viendo todo como con una perspectiva más social, ya entendía un poco el por qué yo, o sea, como que mi propia vida la había analizado desde la teoría que estaba aprendiendo. Entonces, me llamó la atención, pero ya está, se quedó en la salida del parque de atracciones, después ya... em, sí, es ese mismo año cuando empecé, luego tercero de carrera creo que fue, estaba buscando un sitio para prácticas y se me encendió la bombilla y dije, Katia. Y claro, le escribí, tenía su WhatsApp, le dije, hola Katia, estoy buscando un sitio para hacer prácticas, me gustaría hacer las prácticas en el PIJ. Y ella me dijo que sí.
lo consultó, lo que sea, y me respondió luego que sí, que podía, así que probé. La verdad que me sentí muy agradecida con Katia porque confió en mí, porque al final me había conocido por las personas de la agrupación con las que yo me juntaba y iba a trabajar con agrupaciones, pero ella como que siempre vio potencial en mí y además ya yo había trabajado como integradora social y demás, entonces bueno, me dio la oportunidad de hacer mis prácticas de la carrera, las hice, me gustó y luego cuando se formó Equivia, contó conmigo y aquí estamos. Qué guay. Pero siempre como que yo había tenido como una parte muy crítica, a pesar de que ese era mi entorno, de que mi pareja era una persona de una agrupación, que estuve mucho tiempo con él, pero yo siempre he tenido como ese lado crítico. En mí había como mucho análisis y aparte ya estudiando fui como entendiendo. Y yo decía, bueno, yo tengo las herramientas porque conozco este mundo, he vivido, o sea, podría contar 1000 historias. Y aparte tengo la formación. Pero bueno, Katia sabe que yo estaba muy acomplejada porque yo decía, no, es que yo con este pasado que tengo, ¿cómo me voy a dedicar a esto? Con agrupaciones y No, pero incluso mejor, o sea, Claro, porque al eso lo final, decía, eso es un potencial, eso claro, o es... sea, es una ventaja, Sí, sí. entiendes como el otro lado, Bueno, ¿sabes? Porque, o sea, les entiendes en primera persona, por así decirlo, ¿sabes? En plan, de entiendo por qué tienes estos mecanismos, entiendo por qué llegas y puedes conectar de una manera mucho más profunda con es una estos fortaleza chavales. que... me hace gracia porque cuando estaba estudiando, muchos de mis amigos sabían que yo quería trabajar en prisión y me decían, ay, a ver cuándo te veo por ahí, que veo las de prácticas y estoy imaginando cuándo tú pasarás por ahí o hablábamos y ellos siempre me decían, sí, haz esto, eso está bien, que es sorprendente, esto a lo mejor le sorprende a mucha gente. Y antes de trabajar en todo esto, bueno, mi expareja, pues es una persona que a lo mejor le podría bueno, mi entorno, que yo estuviera trabajando de esto, porque trabajamos con diferentes tipos de agrupaciones y pues es inevitable que yo me haya relacionado con una en concreto y que eso pueda estar mal visto o que yo pueda meterme en algún problema porque piensen que yo soy una persona chivata o porque voy a hacer cualquier tipo de cosa, una vuelta, como se dice. Pero entonces antes de eso con las personas más cercanas a mí o que habían sido importantes para mí, como mi expareja, que a lo mejor se lo iba a tomar mal, se lo iba a tomar bien, no sabía o mis amigos o mis amigas, bueno, no tanto porque ya también se desvincularon casi completamente de este entorno. Tuve que tener una conversación previa de, oye, me voy a dedicar a esto, estoy haciendo esto, por si acaso. También, o sea, yo valoro mi seguridad y mi integridad. Y entonces, bueno, tuve que tener muchas conversaciones incómodas con diferentes personas, conmigo misma, porque claro, trabajando esto, te vienen también vivencias propias. O sea, yo veo quizá en los chavales a los que yo les hago seguimiento, cosas que yo he podido vivir. Y bueno, he tenido que hacer un trabajo, menos mal que lo hice antes de que esta oportunidad surgiera, el trabajo personal de todo, de procesar toda esta información, de conocer la nueva persona que yo era, la profesional que soy ahora y dejar atrás ese mundo de violencia, de delincuencia, o sea, de hecho, cosas que hice en el pasado me persiguieron hasta el presente porque yo tenía antecedentes, entonces no pude hacer mis prácticas en prisión como quería cuando hice la carrera y todo ese proceso largo de cambiar de persona fue complicado, pero ahora lo abrazo como ese bagaje que tengo para poder trabajar, aparte de tener las herramientas formativas o profesionales, tengo la experiencia personal. De hecho, muchas de las personas con las que trabajo saben que tengo un pasado y que les puedo hablar desde una igualdad de una empatía, porque claro, muchas veces lo que yo he escuchado, lo que han dicho es es que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Entonces ya a mí esa no me la pueden dar porque yo ya lo he vivido. Y, y nada, y me escuchan y yo siento que me escuchan bastante y que no me juzgan. O sea, los chavales que saben que he tenido un pasado no me juzgan, me escuchan mucho y esto me ha servido. Pero bueno, yo tenía miedo, Katia lo sabe antes como por este pasado, pero bueno, lo he sabido con ayuda de Katia, del equipo, lo he sabido explotar para buscarle los beneficios. Así que nada, por eso estoy aquí.
También habéis comentado, bueno, sobre todo tú que querías trabajar en centros penitenciarios y demás, como asociación también hacéis, tengo entendido, algunas dinámicas, ¿no? O talleres y demás en algunos centros penitenciarios y demás, que no se queda solo en chavales menores de edad que están en banda, sino que también después, si llega algún caso en el que también intervenís en centros penitenciarios, ¿no? También hacemos nosotras intervención en centros penitenciarios, donde trabajamos la prevención de la violencia y tenemos convenio con varias prisiones para poder ingresar a hacer trabajo allí dentro. Y quería preguntarte respecto al tema de antes, ¿cómo es ser mujer y juntarte con una agrupación, al final desde tu perspectiva o desde lo que tu vivencia como tal, ¿no? Creo que ser mujer en general es difícil. En un entorno violento es más difícil aún, porque tiene ese componente violento. Creo que las mujeres, dependiendo de con quién nos juntemos y las actitudes que tengamos, el rol que acogemos, somos un tipo de mujer, otro tipo de mujer y somos tratadas de formas diferentes. En mi caso, eh, tuve amigos y tuve a mi expareja. Mi papel era un poco ser la buena mujer. Aunque salía de fiesta, aunque con mis otras amigas y demás, pero luego está el otro papel que son las mujeres que, a ver, voy a decir algo que quizás sea polémico, pero venden droga con ellos, que se prestan para los trapicheos o que simplemente son cueros, como les llaman, que son las mujeres donde ellos se van de fiesta, forman lo que tengan que formar en los pisos que tienen y demás. Las usadas, o sea, mal llamadas así, pero sí, creo que es complicado porque hay mucho machismo dentro de la agrupación, o sea, la verdad es que muchísimo machismo. Yo por mi experiencia y por la experiencia de mis amigas y de muchas mujeres que conozco del entorno, sé que es un entorno muy, muy, muy violento para las mujeres. O sea, sé que es muy violento para las mujeres, además de que somos un pilar fundamental, porque al ser la mujer de X persona, tienes que asumir muchos roles de cuando entres en prisión, tú tienes, todo cae sobre ti, eres tú quien tiene que velar por lo que pasa con esta persona, el cuidado de los hijos, todo, o sea, los cuidados hacia esa persona, que es una persona que no se cuida a sí mismo. Y en general, mucha violencia también entre las mujeres mismas, o sea, entre mucha competencia, mucho machismo entre nosotras mismas dentro del entorno. Podría resumirlo en esa palabra, en violencia, en entorno hostil, totalmente, entre nosotras y con ellos, hasta para los hijos es violento. Ese sería el papel de la mujer dentro de una agrupación. Porque claro, no podemos ingresar, o sea, nosotras no somos parte de la agrupación. Hay mujeres que creen que sí son X porque son mujer de. Bueno, yo asumía que yo no podía vincular ni tener ningún tipo de relación con agrupaciones contrarias, ni personas, ni en X barrios, ni nada de eso. Nadie me lo dijo. Yo lo asumí por cómo la dinámica del grupo y la dinámica con mi pareja y la dinámica con mis amistades, etcétera. Ya vas aprendiendo y asumiendo cosas que tú no tienes por qué, porque no formas parte de la banda, pero eres como una parte indirecta, directa del grupo. Claro, y que además las mujeres aquí en España no pueden juramentar tampoco, o sea que papel totalmente secundario. Secundario, pero muy protagonista, sosteniendo muchas cosas. Un papel invisibilizado. Ellas, yo recuerdo una de las personas que participó en mi tesis, una chica, en mi tesis se llama Nina, ella no se llama así, ¿no? Su seudónimo, y ella hablaba de las respetadas y las usadas. Cuando la educadora hablaba, yo me acordaba. Ella era del grupo de las respetadas, la chica que entrevisté y la educadora que ha pasado por esto, pero luego estaban las usadas, ¿no? Como veían la droga, que las utilizaban sexualmente, eran las que el cebo para atraer al contrario o para hacerse pasar por mí al contrario, ¿no? Las seteadoras para organizar Una vuelta, una ¿no? vuelta, etcétera. Entonces, sí que está ese papel de ellas. Muy invisibilizado, pero importante. Sí, al final, como a las mujeres en la historia que se las ha invisibilizado siempre, pues en contextos violentos igualmente, o sea, Sí. y aún peor. Sí, las respetadas se supone que somos las respetadas y comemos mierda absoluta.
O sea, no me quiero imaginar el otro papel, donde ni siquiera eres la respetada, muy entre comillas, eres la usada. O sea, yo he visto palizas, pero muchísimas palizas a chicas. Y se supone que son las respetadas. O sea, no quiero imaginarme una mujer que se supone que no es la respetada y que simplemente es una herramienta para conseguir ciertos fines de los hombres de la agrupación. Lo que más me chocó era que ellas mismas habían hecho esta denominación. O sea, porque Nina me hablaba de que ella era el grupo de respetadas y que las otras eran las usadas, que era algo que ellas mismas habían llegado a esa conclusión. ¿Y cuál es realmente el problema que consideráis que hay en la sociedad, ¿no? Para que existan estas situaciones y sobre todo el que tengan que venir asociaciones como la vuestra o jugadoras como vosotras a corregir esta situación, ¿no? Cuando realmente debería ser algo pues social, como bien hemos estado hablando, y algo impartido desde la educación y desde en pequeños, ¿no? Creo que hay muchísima violencia institucional o violencia estructural con muchísima falta de recursos, no solamente en los barrios para un chaval. Yo, por ejemplo, a veces pues estamos buscando un chaval para que haga fútbol y le cobran una matrícula que no puede pagar. Por suerte hay entidades que le dan becas y todo eso, pero, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Yo quiero buscar algo de ocio y tiempo libre para este chaval, pero no siempre es gratuito. Entonces es como también esta falta de recursos, ¿no? Hay barrios donde nos encontramos que, a menos que los inscribamos en los municipales, no hay baloncesto. De hecho, tenemos el equipo desde el PIJ, desde 2022 los municipales, pero porque al principio pagaba la embajada, luego hemos pagado nosotros con ayuda de ellos, entonces hay una falta de recursos, una falta de profesionales formados para esto. Se debería empezar la prevención desde sexto de primaria, y desde primero de la ESO hasta cuarto todo el año haciendo prevención. Yo voy y doy una charla, pero tú te quedas aquí, tú eres que tienes que tener la formación para seguir trabajando esto. Esto no existe. Está este problema, ¿no? Institucional, estructural, familias con situaciones de una enorme precariedad, a veces sin hogarismo, desempleo, o la única persona que es la cabeza de familia, que es la madre, o ambos progenitores. Entonces, como que tú intentas buscar recursos para un poco paliar eso, pero es que no me correspondería a mí, ¿sabes? Tendrían que tener todo eso garantizado. Esto no es un estado de bienestar del todo, entonces no lo tienen garantizado. Eso también influye en que un chaval que no pueda tener cierta normalidad, vamos a decirlo así, un piso en el que esté con su madre y que su madre trabaje, que lleve la comida y que pueda tener ocio garantizado, eso a veces no lo tienen. Entonces, eso también existe, aunque nunca se habla de eso. Un poco apoyo para este tipo de entidades. Nosotras no tenemos subvenciones porque no se le da importancia. Las agrupaciones, las bandas no son un problema. Está controlado por la policía. No, no. El enfoque siempre ha sido en Madrid punitivo. No ha sido de intervención y de prevención. Hay entidades que lo han hecho siempre, ¿vale? Pues no voy a decir que no. Pero ha faltado bastante apoyo a ese respecto. Y de verdad nosotros no tenemos la forma de financiarnos si no entran subvenciones. Bueno, como he dicho antes, creo que esto es una consecuencia y no el problema. Creo que el problema es en general el sistema como está, ¿no? Y creo que nos dirigimos hacia un camino en el que se va a seguir reproduciendo tanto por la falta de recursos, porque las familias no tengan calidad de vida, lo que desencadena estas consecuencias, y por creo que también el racismo que hace que segregue más a la gente, a los chicos, a las personas migrantes, que les genera odio dentro, que no encuentran su identidad porque están en un sitio diferente al de su país de origen, más les discrimina y les rechaza. La única solución que se está dando ahora mismo quizás sea subir las penas de prisión o las detenciones policiales a lo mejor. Realmente no se hace un trabajo preventivo ni educativo previo y claro, aunque haya recursos que trabajen esta prevención, si luego las familias, si luego los chavales
no tienen una casa, no tienen un estado de bienestar, no tienen una seguridad. La historia siempre es la misma. Padres o madres con escasos recursos, trabajan todo el día y no pueden estar pendientes de sus hijos para además solamente tener lo básico. Padres que no han podido estar o dar la mejor educación porque ellos mismos no han tenido la mejor y porque no han podido acceder a recursos, entonces la delincuencia se ha normalizado en sus vidas, etcétera, etcétera. Es como que se reproduce todo el rato lo mismo. Creo que es la falta de recursos y si además este tipo de entidades no se subvencionan, si ese tipo de entidades no se las impulsa, más complicado, aunque claro, no vamos a solucionar toda una sociedad, pero podemos hacer pequeños cambios, pero tampoco se apoyan esos pequeños cambios, entonces creo que eso también es un problema. Entonces, nosotras, de momento, hasta que podamos, ayudando a los chavales, porque esto es para ellos, para ayudarles a mejorar su calidad de vida, para que alguien se preocupe por ellos más allá de la estigmatización, más allá de los castigos, porque eso ya se lo conocen y eso ya existe, para alguien que los vea con otros ojos diferentes, sin quitarles la responsabilidad de lo que hacen, pero comprendiendo el por qué, intentando cambiar eso y hacerlo de otra forma, ¿no? Cubrir esas necesidades de otra forma diferente a la que ellos han conocido, a la que se les ha enseñado, a la que han aprendido, por lo que sea, por los motivos que sean. Vale, ¿y vosotras qué consejo daríais a un chaval que os esté viendo o a una familia que esté preocupada y pueda llegar a ver este podcast? O a cualquier profesional mismamente que trabaje en un instituto y encuentre esta problemática. ¿Qué consejo daríais a una persona así? Bueno, en el caso de los centros educativos o de centros de ocio, o de profesionales en general que trabajen con estos chavales, ¿no? De estas agrupaciones, yo creo que es importante tener las herramientas y formarse para intervenir con ellos. Esto no quiere decir que sea un colectivo especial y que tendría que tener unas herramientas súper especiales, no. Son chavales que están en situación de desigualdad, ¿no? Y de precariedad y de todo lo demás. Pero sí conocer de qué trata, de qué van las agrupaciones, para qué se crean, por qué se crean y a partir de ahí poder hacer una intervención. Porque englobarlos a todos en lo mismo, no. Hay que conocer lo que son las agrupaciones y a partir de ahí hacer una intervención. Como tú las hagas con tus herramientas propias como profesional. Pero sí conocer este contexto para poder trabajar con ellos. El consejo que le daría a un chaval o una chica sería que entiendo por lo que pueda estar pasando, pero el mundo no se acaba en el barrio, no se acaba ahora que está tan joven, hay más oportunidades, hay más vida por delante, se puede cambiar de vida, quizás ahora estén ahogados en esto, quizás ahora se estén ahogados en su realidad actual, en su vida en este momento, pero se puede mejorar. Hay recursos como nosotros y otros recursos donde pueden acudir, que esa era una de las cosas que yo no tuve, que eran recursos, no tenía conocimiento de que existían recursos que me pudiesen ayudar ni nada, y hablando con mi entorno tampoco, pero bueno, que existen, que por lo menos en el nuestro nunca les vamos a juzgar, siempre van a tener una puerta abierta y si les podemos echar una mano se la echaremos y que tengan claro que los problemas que tienen ahora pueden mejorar siempre y cuando ellos quieran, porque eso también es una elección propia, entender que las personas de las que nos rodeamos es una elección nuestra, aunque la vida nos haya llevado ahí, ellos tienen que elegir. Entonces hay que saber elegir bien con quién nos juntamos porque a veces el tiempo no vuelve para, bueno, a veces no, nunca. Nunca el tiempo vuelve para atrás. El tiempo es lo más valioso y muchas veces por no juntarnos con quien debíamos juntarnos, porque teníamos una necesidad de cariño, teníamos cualquier tipo de motivación para acercarnos a personas que no nos hacen tanto bien, hemos acabado muy mal, hay personas que han acabado entre rejas, hay personas que han acabado muertas, hay personas que han acabado en muy malas condiciones, entonces siempre se puede cambiar de vida, siempre se puede cambiar de camino, porque aunque nosotras nunca presionamos en que se alejen de su grupo, ni de sus amigos, ni nada de eso, sí se puede mejorar, se puede gestionar mejor las emociones, se puede gestionar mejor la ira, se puede hacer un hobby que te guste, se puede tener un trabajo que más o menos te guste y todo eso depende de cada uno, que todo pasa
Yo me sentía muy ahogada en un momento de mi vida también, en el que ya no quería vivir más porque me sentía encerrada en un mundo concreto, pero sí se puede y hay mucha vida por delante, hay mucha vida por delante. Casi la mayoría que seguramente estén vinculándose o dentro son personas jóvenes. Realmente no es el camino. O sea, no he visto ninguna persona que haya triunfado por estar en este tipo de grupos. No he visto ninguna que haya triunfado, que haya tenido una vida feliz. Creo que son vidas muy tristes, creo que la propia música que es de este tipo de grupos lo habla, son vidas tristes, con realidades difíciles, y es mejor ya que tenemos una realidad difícil no seguir complicándola, no seguir añadiendo problemas que no tendríamos por qué tener solo por juntarnos con quien nos juntamos. Quiero decir y aclarar una cosita. Y es que no estamos justificando para nada, o sea, habiendo dado la información que hemos dado de que comprendemos el por qué se han reproducido estas vidas y demás, no estamos justificando para nada las actuaciones que hacen las agrupaciones, ni mucho menos. Simplemente damos otra visión para intervenir y para poder intervenir no se puede juzgar, se tiene que comprender, porque nosotras no somos jueces, los jueces ya están en donde tienen que estar y hacen su trabajo, ese no es el nuestro. Parece mentira, pero lo he tenido que decir siempre. Como antropóloga, yo no justifico la violencia, yo intento entender qué pasa para entrar ahí. Ya está. Pero es increíble, pero lo tenemos que explicar. Ya, es que una cosa es entender el contexto y entender lo que está pasando en las vidas de estas personas o el contexto que les ha llevado a ello, y otra cosa es justificar estas acciones. O sea, yo puedo entender por qué una persona llega, por ejemplo, a tener una adicción, pero eso no significa que justifique que él consuma. Claro. Hay que entender el contexto, ¿no? Y las necesidades que tienen, porque si no, no va a haber un cambio. O sea, si tú no sustituyes lo que cubre esas necesidades y no lo entiendes, no puede haber un cambio, es imposible. Entonces, eso es lo que queríamos dar a entender. Las necesidades que tienen, el por qué y cómo nosotras intentamos cubrir estas necesidades, pero no justificamos en ningún momento porque ya en alguna ocasión sí nos hemos sentido juzgadas nosotras por el trabajo que hacemos, por estar vinculados, o sea, no vinculados, sino trabajar con este tipo de colectivo, porque creen que tiene que ser algo más estigmatizador, que les juzguemos todo el rato o que simplemente por hablar con ellos, sentarnos a hablar con ellos, hacer actividades con ellos, ya estamos promoviendo la delincuencia y esto no es así. O sea, esto es, por lo que hemos explicado antes, vincular, comprender, intentar redirigir todas estas funciones que cumple la banda y si hay algún caso de éxito, genial. Y si no, bueno, pues esto es una carrera de fondo y no vamos a solucionar así el mundo, ni vamos a hacer que no existan las bandas, ni mucho menos, pero si podemos mejorar la vida de una única persona, pues eso ya para nosotros es mucho. Y que juzgarlas desde una perspectiva punitiva no tiene ningún sentido desde la intervención que hacéis. Es que eso es así, si no, no conseguiríais nada con estos chavales si simplemente les juzgáis y les castigáis por lo que hacen. Vais a la estructura, no a la superficie. Vale, bueno, pues muchísimas gracias al equipo de Equivia por haber estado hoy con nosotros en el Hoodcast. Creo que nos han dado a todos información muy valiosa y que todo el mundo debe tener. Y hemos visto otra perspectiva, ¿no?, de estas agrupaciones muchísimo más profesional y desde un punto de vista que no todo el mundo tiene. Sobre todo agradeceros a vosotras el estar aquí. Esperemos que os hayáis sentido cómodas y que agradecerlo desde nuestra parte y seguramente de todo el mundo que os ve, que hagáis una labor que debería estar haciendo el sistema. ¡Hoodkins! ¡Hoodkins!